Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Bueno, déjate llevar. El tema de Guaco, Chino y Nacho nos permite iniciar este evento, esta producción de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, este mediodía que nos permite llevarles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal que nos amplifica hacia Colombia y hacia el resto del mundo. En la producción, Vanessa Chacón; en los controles, Roberto Alexis Rojas, Alex Meneses; en la conducción, Alan Peralta y Nancy Pacheco; y en las redes sociales, Camilo García, que nos sirve de soporte técnico para esta transmisión. Bueno, iniciamos. Y tenemos que iniciar con un comentario del absurdo chavista. Es este absurdo que hace pensar que ellos no sabían nada de la corrupción de Rafael Ramírez en PDVSA y durante 10 años la callaron, la ocultaron, persiguieron incluso a quienes hablaban de ella, señalaron a algunos como falsos, como mentirosos, y resulta que a la hora de la chiquita, el propio chavismo denuncia a quien fue uno de sus componentes básicos, esenciales, durante muchos años en el manejo de PDVSA y también en el manejo real de la economía, porque no solamente fue ministro de Energía y Minas, fue ministro también plenipotenciario de toda el área económica del gobierno venezolano durante los tiempos de Hugo Chávez y una parte del tiempo de Nicolás Maduro. Así es la cosa que el chavismo ahora juzga a Rafael Ramírez como un criminal, lo califica como un ladrón, como un corrupto que se robó más de 4.800 millones de dólares, según la denuncia que Tarek El Aissami hizo ayer ante Tarek William Saab. Pero el problema es que uno no entiende, o el venezolano común y corriente no puede entender, cómo en 10 años, habiendo tantas acusaciones y señalamientos en ese sentido, el chavismo siempre defendió a Rafael Ramírez. Y no lo hizo solamente en una oportunidad, lo hizo repetidas veces, lo hizo durante mucho tiempo, indicando de lado una situación que de verdad cae en el absurdo. En el 2016, Nicolás Maduro defiende a ultranza a Rafael Ramírez y en un acto público dijo que lo que buscaban hacia él era venganza, pero que Rafael Ramírez era impoluto. También en el 2017, Diosdado Cabello se rasgaba las vestiduras defendiendo a Rafael Ramírez e indicando que Rafael Ramírez era un hombre perseguido como lo había sido él por los factores de la ultraderecha. Y también, por otro lado, aquellos compañeros que estuvieron al lado de Rafael Ramírez, pues tampoco señalaron en su momento ninguna denuncia, ningún ataque, ninguna cosa que pudiera poner en duda la honorabilidad hasta ese momento de Rafael Ramírez. Recordando un poco, fíjense ustedes cómo fue la extrema defensa de Ramírez, que recordando un poco, antes de que Ramírez rompiera en el 2017 con Maduro, en el 2016 el Tribunal Supremo de Justicia prohibió a la Asamblea Nacional opositora, la legítima Asamblea Nacional de mayoría opositora, que avanzara con las investigaciones de corrupción en la estatal petrolera. ¿Y por qué lo hicieron? En el fallo número 893 del 25 de octubre del 2016, la Sala Constitucional suspendió la investigación que llevaba adelante la Comisión de Contraloría del Parlamento, alegando, fíjense ustedes, eventuales daños a la imagen de PDVSA y reacciones adversas en los procedimientos arbitrales de la empresa en los cuales era parte. Al año siguiente, esa misma Sala Constitucional, en fallo 88 del 24 de febrero del 2017, con ponencia de la magistrada chavista Gladys Gutiérrez, ordenó
a la Contraloría General de la República investigar al diputado Freddy Guevara, quien había liderado la investigación contra Ramírez en la Asamblea Nacional. Nadie entiende entonces cómo el chavismo ahora, oh sorpresa, Ramírez era corrupto y descubre un caso de presunta corrupción, señalando a quien hasta hace algunos pocos años defendían a ultranza. Y uno no deja de pensar que esta es una actitud hipócrita, cínica y farisea por parte de un régimen que indudablemente tenía a Ramírez bajo su protección, e incluso persiguieron a Freddy Guevara por estarlo investigando. Entonces, uno llega a la conclusión de que aquí no es sino pan y circo, porque quien señala a Ramírez es nada más y nada menos que Tarek El Aissami, que tiene una investigación por narcotráfico a nivel internacional. O sea, tampoco es un santo varón. Maduro calla, pero sabe que está hasta el fondo involucrado en los hechos de Ramírez, porque Ramírez ya lo lanzó y lo dijo ayer. Voy a empezar a hablar de cómo los hijos de Cilia Flores se mezclaban y hacían negocios corruptos aquí en PDVSA. ¿Y cuánto chavista de alto perfil no le debe un favor a Ramírez? Y claro, Ramírez los va a sacar y a cada uno de ellos los va a señalar, indicando de manera clara y contundente cuál es la situación que hay en cada uno de estos casos. Sobre el caso Ramírez, sobre la pelea Ramírez, gobierno madurista, todavía falta mucha tela que cortar. Muchas historias de corrupción van a salir de la boca de Ramírez y otras tantas saldrán de la boca del chavismo para decirnos que esto era un ventilador prendido que estaba esperando su momento y su oportunidad, pero que en este momento le hace muy mal servicio a la imagen de un régimen que se vende como impoluto, pero que en realidad es la madre de la corrupción. Vamos a escuchar otro tema que preocupa a los venezolanos, el tema del regreso a clases, un nuevo dolor para la familia venezolana. Escuchemos entonces esta visión de una venezolana que habla sobre este tema. Ahora desde el Estado Bolívar, hablemos un poco del regreso a clases. Primero, el precio del dólar. Segundo, las instituciones en mal estado. Tercero, docentes decepcionados. Y cuarto, los padres lo que deben hacer este gasto que le viene tanto en uniforme como en útiles escolares. Mientras vemos que mucha gente está ahorita pensando en primaria, en candidatos, aquello y lo otro, Venezuela se nos está cayendo, señores, y veo demasiado silencio. Desde el Estado Bolívar le hago un llamado a Venezuela. Tenemos que despertar, tenemos que luchar por nuestro país. Solamente nosotros unidos lograremos la libertad de Venezuela. ¿Cuál regreso a clase? ¿Cómo un padre hoy en día compra un pantalón escolar, una camisa escolar, un buen pantalón, útiles escolares, un docente, unos buenos zapatos para trabajar, su transporte? Por Dios, tenemos que apoyar, tenemos que estar con nuestra gente en las calles, no dejemos las calles. Todos estos gremios nos necesitan unidos. Venezuela unida, así solamente venceremos la tiranía. Y esa es otra de las preocupaciones de los venezolanos. ¿Cómo se va a reiniciar este año escolar en medio de una situación de déficit, de crisis económica, en medio de una situación de pésima infraestructura escolar, de maestros, docentes totalmente desalentados por el tema salarial y en un ambiente en donde el país pues no da más en materia de concederle al Estado, al gobierno de facto, mayores posibilidades o alternativas o credibilidad, porque es un gobierno que regularmente miente. Así que un reinicio escolar en octubre, un mes de septiembre de presión y lógicamente de depresión para muchos nacionales venezolanos.
Hay una noticia de esta mañana, se refiere a la situación del caso de Juan Pablo Pernalete. ¿Recuerdan ustedes este joven venezolano que fue asesinado frente a una instalación militar? La audiencia que estaba prevista para el día de hoy en el caso fue diferida para el 7 de septiembre y fue diferida porque no se presentaron 4 de los 13 guardias nacionales acusados por los abogados de Juan Pablo Pernalete. La audiencia ya había sido previamente refijada el 8 de agosto. Sus padres han anunciado que continuarán luchando y exigiendo justicia para sus hijos. Pero una cosa es importante destacar acá. Los padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado por la acción represiva del Estado venezolano, no solamente están exigiendo la cabeza de los autores materiales, sino de toda la cadena de mando que hizo posible que esta situación ocurriera. Y obviamente allí es donde radica la fuerza de la demanda y de la acción de los padres de Juan Pablo Pernalete, quienes, digo, han venido exigiendo que este caso se cumpla hasta la última consecuencia y se lleve a cabo la investigación hasta la última consecuencia. Así se lo han pedido a las autoridades de defensa de derechos humanos a nivel internacional y ante la Corte Penal Internacional que lleva este caso también dentro del caso Venezuela 1. Fíjense lo que pasa en Venezuela. Dicen, no vamos a promover el turismo, vamos a llevar a cabo acciones para la promoción del turismo, pero resulta que pasan cosas como esta. Un ciudadano holandés llegó a Margarita, supuestamente a disfrutar sus vacaciones, pero estuvo desaparecido casi una semana luego que un organismo de seguridad lo retuvo y lo ruleteó durante una semana. Las autoridades venezolanas tomaron al final la decisión de deportar al ciudadano holandés Ronald Hexing, quien había sido detenido de manera irregular el pasado 24 de agosto en Nueva Esparta y desde entonces estuvo desaparecido. Según se informó a través de la Policía de Migración en la isla de Margarita, el procedimiento de expulsión del territorio nacional se hizo efectivo el domingo 28 de agosto del 2022 sin previa notificación a la Embajada de los Países Bajos en Caracas. Su deportación ocurrió en el vuelo Caracas-Estambul, que posteriormente hizo una conexión Estambul-Ámsterdam, donde llegó el lunes 29 de agosto, hora local de Holanda. Según el reporte oficial, escuchen esto, el ciudadano se encontraba de manera irregular en territorio nacional, siendo su fecha de ingreso al país en octubre del 2018 en condición de turista, con un tiempo de permanencia máximo de 90 días. Desde esa perspectiva, pues obviamente la autoridad tiene que actuar, pero Hessing fue arrestado sin orden de captura por funcionarios del 6CPC, quienes lo tuvieron bajo custodia hasta el jueves 25 de agosto, cuando fue entregado al jefe del SAIMA en el Aeropuerto Internacional de Porlamar, el comisario Agosto López. Según denunció su defensa, Hessing permaneció detenido e incomunicado en el aeropuerto sin que le permitieran realizar llamadas ni siquiera a su abogado, y desde entonces se desconocía su paradero hasta la noche del lunes 29 de agosto, cuando las autoridades confirmaron su deportación. Es decir, el hombre lo detienen supuestamente por un delito, que habría cometido un delito migratorio, pero en vez de participar a su embajada o permitirle hablar con su representante o su abogado, lo desaparecieron sin saberse el destino y la ubicación de esta persona, de este ciudadano holandés, desaparecido totalmente. Me imagino que estaban tratando de extorsionarlo para arreglar por las buenas el caso, pero seguramente la extorsión les habrá salido mala y procedieron a sancionar, a castigar al ciudadano holandés, enviándolo a Ámsterdam en una ruta muy larga. Imagínense, Margarita, Estambul, Estambul, Ámsterdam. Y ocurre entonces este caso que seguramente la autoridad diplomática de los Países Bajos en Venezuela deberá señalar, denunciar
porque no se puede hacer una deportación de esa manera sin participarlo por lo menos o permitirle los derechos fundamentales a la persona que está siendo acusada o señalada por algún tipo de caso. Se debe clarificar e investigar esta situación de delito, porque lo que conocemos únicamente es la versión oficial. No conocemos la versión del holandés, que pudo haber sido de alguna manera vulnerado en sus derechos. Bueno, de hecho lo fue, en su derecho a la defensa, en su derecho al debido proceso y en su derecho a tener una situación clara en esto. Y uno se pregunta, si eso ocurre con un ciudadano extranjero, imagínense ustedes lo que está ocurriendo con los venezolanos a diario, que ven violentados, vulnerados totalmente sus derechos por parte de un régimen, de un Estado, que no le para a la Constitución ni a las leyes. Esta actuación de estos funcionarios policiales demuestra a las claras el estado de respeto que tienen los funcionarios frente a la Constitución y las leyes. Leyes que se comprometieron a cumplir y que efectivamente no cumplen de ninguna manera. Lo que está ocurriendo, lo que ocurrió con este ciudadano holandés, es apenas una pequeña muestra de que en Venezuela no existe Estado de Derecho, no existe libertades, no existe respeto a los derechos humanos y valoración al ciudadano común y corriente. Vámonos a la pausa comercial musical del momento. Ya regreso, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema de Felipe Peláez, Vivo Enamorado, tema que nos permite iniciar así el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Si hay algo que ha caracterizado los primeros días de Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela, es que en todo momento da una declaración de primer impacto, de magnitud. Se le sigue a través de diversas redes sociales, se le sigue a través de sus opiniones vertidas en diversos medios de comunicación. Pero bueno, fíjate la de hoy, el embajador de Venezuela en Colombia, de Colombia en Venezuela, perdón, Armando Benedetti, reveló en una entrevista con EFE que la petroquímica estatal del país caribeño Monómeros, ubicada en la ciudad colombiana de Barranquilla, será administrada por la junta directiva inscrita por Nicolás Maduro, tras más de 3 años de control por el sector opositor de Juan Guaidó. Durante varias semanas de especulaciones sobre el control de la filial de Petróleos de Venezuela en el país vecinos, el embajador aseguró que la decisión está tomada y que la única opción es que vuelva a manos del gobierno de Maduro, ya que es el presidente que reconoce Petro, a diferencia de su antecesor Iván Duque, que identificaba a Guaidó como mandatario interino. El presidente Petro, al reconocer que Maduro es el presidente de Venezuela, reconoce que es el dueño que el dueño de Monómeros es el gobierno venezolano. Esto ha traído alguna complicación con Estados Unidos, afirma el embajador Benedetti. Sus embajadores y consejeros económicos hemos dicho que Monómeros se va a devolver a Venezuela de acuerdo con nuestra reglamentación, aseguró Benedetti. Pero este era algo que ya nosotros habíamos anticipado. Recuerdan ustedes, la semana pasada le habíamos dicho que el traspaso del control de la directiva Guaidó a la directiva Maduro dentro de Monómeros iba a generar problemas con Estados Unidos. ¿Y por qué los va a generar? Porque para el gobierno de los Estados Unidos, la gestión vinculada al sector petroquímico venezolano es una gestión también que está siendo observada, calificada y sancionada por la lista OFAC. Y la única razón por la cual Monómeros no estaba dentro de la lista OFAC era la acción que estaba en manos y administrada por la administración Guaidó. Ahora que se hace ese traslado de la administración Guaidó a la administración Maduro por decisión de Petro, ocurre que es muy seguro que Monómeros va a ingresar nuevamente a la lista OFAC. ¿Y qué genera esto? Un impacto económico importante, porque le va a limitar no solamente el mercadeo internacional, sino también los insumos necesarios para la producción de esta importante empresa
eh, venezolana en el exterior. Así que no es fácil la jugada que pretende hacer el gobierno Petro y la administración Petro sobre este tema. No va a ser fácil que el gobierno de los Estados Unidos acepte a una monómero manejada por una junta directiva de Maduro, y pudiera ocurrir la solución que han planteado algunos, que es que Colombia asuma el control accionario de monómeros y así pues la alejaría de las sanciones del gobierno norteamericano. Es parte de la reflexión que se tiene que hacer sobre este tema, y sobre todo cuando se entiende que es un importante activo del Estado venezolano. Pero Benedetti también nos ha sorprendido con otra declaración durante el día de hoy. Es la siguiente: reveló que el gobierno del presidente Gustavo Petro podría retirar la remisión hecha ante la Corte Penal Internacional, en la que un grupo de países solicitó que se investigara los crímenes de lesa humanidad cometidos por Venezuela. A la pregunta concreta, ¿se va a retirar? Yo creo que sí, respondió Benedetti al ser consultado por la agencia Bloomberg si el gobierno de Petro retirará la solicitud de investigación al régimen chavista en La Haya. Queda muchísimo comentario que hacer sobre este tema, porque ya se ha demostrado en las primeras instancias que habían elementos necesarios, lo ha dicho la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para investigar los crímenes de lesa humanidad de Venezuela. Para Benedetti, lo que hizo Duque fue un error en las relaciones exteriores, pero para nosotros no fue un error, fue una ratificación de que el derecho humanitario internacional es válido, de que la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras, y que hay una necesidad clara y absoluta de sancionar las violaciones de derechos humanos por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de facto. No fue un error, señor Benedetti, fue una posición bastante clara de un presidente que asumió y se puso los pantalones a la hora de la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Así lo vemos nosotros. Pero bueno, cada quien tiene su interpretación sobre ese tema, y evidentemente que, bueno, ustedes tienen otra relativa al tema de los derechos humanos en Venezuela. Siguen las protestas de los trabajadores petroleros. Ellos exigen el respeto a su seguridad social, exigen que se vuelva a respetar su derecho en la contratación colectiva, a seguro colectivo y atención también de salud a los trabajadores y sus familiares. Sienten que en ello se ha irrespetado al trabajador y que esta situación pues debe ser mejorada a corto plazo. Escuchemos parte de las protestas de los trabajadores del sector petrolero venezolano exigiendo seguridad social. Porque no siente dolor por la pérdida de nuestros compañeros, pero el dolor sí lo sentimos nosotros, porque somos como la cara día a día. Por eso, como dice la Biblia, tiempo y ocasión le acontecen a todos, y el tiempo se está acercando para levantar la bandera de la lucha. Bien bueno que sea la refinación, bien bueno que sean los dirigentes de refinación, los trabajadores, porque a veces el miedo nos paraliza. Y yo les voy a decir una cosa, como hombre de Dios, es normal que sintamos miedo, lo que no podemos ser cobardes. Sentimos miedo por nuestros hijos, sentimos miedo porque no queremos caer presos, pero estamos obligados a tirar el resto y a denunciar lo que tengamos que denunciar. Ciertamente, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y los que hoy están aquí de sapo. Miren, hasta hace pocos años, el contrato de los trabajadores petroleros era considerado el mejor contrato público del país. ¿Y por qué? Porque este grupo de trabajadores petroleros genera el 97% de los ingresos en divisas que tiene Venezuela, y por lo tanto pues se le consideraba un sector ciertamente privilegiado, preparado y sobre todo presto. Tenían su comodato
es decir, sus mercados propios, tenían el mejor seguro del país, seguro de salud, de vida, tenían privilegios en materia de bonos y primas y tenían un sistema de caja de ahorro que le permitía incluso tener recursos en dólares. Y sobre eso hay otra historia. Esos recursos fueron robados por la administración chavista. Se los robaron a los trabajadores. Pero era un sector privilegiado. Ahora todo se ha ido mermando, todos los trabajadores han ido perdiendo derechos, han ido consecuentemente contratación tras contratación en retroactividad. Es decir, han perdido derechos y han sido vulnerados estos derechos. Ocurre que ahora no tienen ni siquiera seguro médico, no tienen seguro de vida, no tienen seguridad social integral. Y eso es lo que ellos están exigiendo en este momento en las calles de Venezuela. Es una vergüenza realmente lo que ha pasado con los trabajadores petroleros en el país durante el régimen chavista. A pesar de muchas simpatías que había en ese sector hacia el chavismo, esas simpatías nunca fueron retribuidas por el régimen y siempre han ido para atrás, como ha ido el país entero en esta situación de régimen chavista. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema amazonense con Reinaldo Armas nos permite iniciar así esta segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Hay una noticia interesante y es la que ha promulgado la Embajada del Reino de los Países Bajos en Venezuela, quien informó que los venezolanos residentes que deseen visitar las islas caribeñas del Reino de los Países Bajos deberán solicitar una visa que les permita una estadía máxima de 90 días. En una serie de mensajes publicados a través de la red social Twitter, la embajada aclaró que los ciudadanos no necesitarán visado en caso de tener una visa de múltiples entradas a los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, ni tampoco si tienen la nacionalidad y un pasaporte vigente de uno de los países de la lista que se encuentran en la página web. Es necesario realizar visado para las autoridades y solicitan estos requisitos: pasaporte con 3 meses de vigencia a la fecha de finalización del viaje, fotografías, itinerario del viaje, un seguro médico internacional de al menos $15,000, solvencia económica, por lo menos demostrar que se posee para gastar $200 diarios en ese país, y si van a visitar familiares, amigos, una carta o correo electrónico del que se desprenda que van a alojarse con esa persona, además del importe de $100 por día, y esto puede mostrarlo con 3 estados bancarios vigentes a su nombre. Estos son los requisitos dentro de esta apertura también del espacio, el espacio aéreo y el espacio marítimo del Reino de los Países Bajos, de las Islas Aruba, Curazao, Bonaire, y todo venezolano entonces deberá presentar visa para poder arribar a este país. Ahora hay una cosa también importante y sobre la cual llama la atención el economista de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Vera. Leonardo Vera señala que hay que tener cuidado y atención por parte de los venezolanos sobre la reforma tributaria que ahora se viene discutiendo en la Asamblea Nacional Chavista. Todo lo que ha emanado de allí es ruinoso y contra la población, indica el economista Leonardo Vera. Y menciona ejemplos muy claros: la ley de presupuesto, que le robó el 80% del situado constitucional a los gobiernos locales; la ley de registros y notarías, que evidentemente ha distorsionado totalmente este tema en las notarías; la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, un gravamen acumulativo en la cadena y regresivo, y que nos pone a pagar junto con el IVA 19% de las compras; y la ley de las zonas económicas especiales, una ley
para los amigos del régimen. Es su vocación, nada consulta, nunca consultaron estas leyes y ahora que se está hablando de una reforma tributaria en la Asamblea Nacional, pues evidentemente debemos prestarle atención a lo que están haciendo a través del chavismo allí, porque cualquier cosa que pueda surgir de allí es totalmente perjudicial para los venezolanos. El metro de Caracas se ha caracterizado, entre otras cosas, por la insalubridad, la miseria y la inseguridad durante los últimos años. Pero no por eso deja de ser el primer medio de transporte de los caraqueños en la ciudad capital. Ocurre entonces que cuando pasa este caso, uno se sorprende. El colmo del absurdo. Ni en el metro de Caracas aceptan el bolívar como moneda para comprar las tarjetas o los tickets de transporte. Esta es una denuncia que hace un ciudadano sobre este tema y de verdad que luce totalmente absurdo de que ni en el metro de Caracas aceptan al bolívar. Escuchemos. Dime nuevamente que no aceptan efectivo, por favor. ¿Cómo no aceptan efectivo aquí? No tengo tarjeta. Aquí en el metro de Caracas no están aceptando pagos en efectivo. Le recuerdo que somos funcionarios de la administración pública y no tiene autorización para grabarnos a ninguno. No grabar, eso no está prohibido en ningún lado. Es concesión al escándalo público. Al grabar. Yo no estoy grabando a nadie, el rostro de nadie. Yo no estoy grabando el rostro de nadie, no estoy exponiendo a nadie. Okay, pero si me preguntas ¿Por de qué buena manera, no aceptan? No estoy autorizada por la empresa. Ok. A hacer declaraciones tampoco. Y si no tengo cómo pagarte por tarjeta, de verdad no tengo. Tienes que sugerir, acercarte a atención al ciudadano en Plaza Venezuela Chocaba y te damos toda la información que tú requieres. Ajá, ok, perfecto. Pero si necesito trasladarme en este momento, no tengo la tarjeta, tengo el efectivo. Yo no te estoy pidiendo bajar. ¿Cómo hago? ¿Cómo me movilizo? Comprar un kilo de carne en 5 millones, tú le puedes ofrecer al carnicero 2 millones. Ajá. Tú tienes que ir con los 5 millones. ¿En la tarjeta o en efectivo? Porque si yo veo un carnicero y un carnicero a mí no me está aceptando bolívares en efectivo, mínimo meten preso al carnicero. De verdad, bueno, por eso te digo, en atención al ciudadano, soy una simple trabajadora y sin instrucciones de la empresa. Ok, no nos han dicho nada para nosotros, o sea, ¿cómo hago yo para movilizarme? Por eso que te lo estoy diciendo, como usuarios, vayan allá, siempre les digo a todos los usuarios, vayan allá. ¿Y cómo hago para trasladarme hasta allá para presentar la queja? Tienes que ser por vía superficial si no tienes la manera de pago que exige la empresa. Loco, ¿verdad? O sea, teniendo el bolívar como la moneda oficial del país, teniendo el efectivo para pagar los tickets, no los pudo pagar, no se los recibieron, porque en esas estaciones de metro no aceptan el bolívar como moneda de cambio. ¿Qué querrán? ¿Que paguen en dólares o que paguen, quién sabe, con tarjeta de crédito, de débito? Pues esa es la situación y entonces que se presenta con el tema del metro de Caracas. Un problema más a los tantos que tiene el metro de la ciudad capital. Los venezolanos piensan que se deben priorizar los planes para mejorar la infraestructura escolar. Este es un estudio presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Venezuela. En Twitter, la organización informó que el representante de la UNICEF Venezuela, Abubakar Sultán, participó en la presentación de una consulta global para la transformación educativa, en la cual participaron más de 173,000 personas del país, que también pidieron un aumento en la cobertura del programa de alimentación escolar y acceso a Internet en los espacios educativos. El representante de la UNICEF Venezuela, Abubakar Sultán, participó en la presentación de estos resultados en una consulta que fue respondida por estas 173,000 personas en Venezuela, resultando el plan de mejora de infraestructura escolar la estrategia a priorizar. Es decir, los venezolanos dijeron, hay que mejorar prioritariamente la infraestructura de las escuelas para mejorar el sistema educativo. Sultán expuso los resultados de esta consulta ante los representantes del Ministerio de Educación y destacó la importancia del intercambio de buenas prácticas, el aprendizaje de otras experiencias y el compromiso de liderazgo en la implementación de las recomendaciones. Igualmente, la organización ratificó su compromiso con los venezolanos en materia del aprendizaje de niños y adolescentes mediante la implementación de un programa de educación y fortalecimiento de las capacidades del sector educativo. Infraestructura para los consultados, para estos 173,000 venezolanos que fueron consultados,
es lo prioritario en este momento en el tema de la educación. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos acá, iniciamos nuestro último segmento del programa y obviamente el tema musical. Inés Gaviria, Algo Contigo, un tema de verdad que sonó bastante sabroso a esta hora de la tarde para llevarnos esa calma, esa paz que tiene el cierre del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Pero bueno, vamos con las informaciones. El jefe del Ministerio Público venezolano, la Fiscalía, Tarek William Saab, señaló que con la llegada del embajador de Colombia a Caracas, Armando Benedetti, ya hay pleno restablecimiento de la figura de la cooperación judicial entre ambos países. Según este funcionario, indicó que este paso establece los términos graduales para realizar lo que nos corresponde en el caso de monómeros, con restablecerse las relaciones formales a nivel de las embajadas, estando acá Caracas, el embajador de Colombia, se restablecen los términos, dijo el fiscal, al tiempo que el mundo se enterará de uno de los desfalcos más escabrosos que haya conocido a nivel binacional, como es la trama de corrupción de monómeros, dice Tarek William Saab. Ahora bien, indica Saab que la supuesta corrupción fue denunciada incluso por Humberto Calderón Berti, representante de Guaidó ante Colombia. Él mismo reveló detalles de cómo en su propia oficina se distribuía la empresa en grupos políticos opositores venezolanos y colombianos todo el dinero que Monómeros producía para llevarla a la quiebra. Señaló el funcionario del régimen que, por otro lado, la investigación del supuesto entramado ya dentro de la compañía ha arrojado 23 órdenes de aprehensión. En los próximos días llegará una comisión de fiscales a Colombia. Estamos terminando de preparar la documentación conjuntamente con PEC para realizar la debida diligencia. Ahora, fíjense ustedes, el enfoque judicial, penal, que le quiere dar Tarek William Saab a este caso de monómeros. Ya Colombia viene realizando sus investigaciones precisamente por denuncias de parlamentarios venezolanos de la oposición, quienes han señalado que había unas cosas irregulares en monómeros que hay que investigar. Pero ya desde el punto de vista político, ya Tarek William Saab quiere apropiarse de esa investigación y decir que él descubrió un desfalco monumental, cuando se le ha olvidado otros desfalcos monumentales como el mismo que ayer le denunciaron, el tema de PDVSA, del cual él tenía conocimiento pleno y en el cual nunca actuó. Así es la justicia chavista, así es la actuación de los fiscales y representantes chavistas en esta situación. Los gremios y los sindicatos del Estado Lara iniciaron acciones conjuntas para la defensa de sus derechos. Veamos cuáles son estas acciones. Los sectores. En este momento nadie se salva de decir que está viviendo bien. Nadie puede decir estoy viviendo bien, mi salario es suficiente. Nadie puede decir tengo calidad de vida. Nadie puede decir tengo seguridad social. En este momento la negación permanente que tenemos los trabajadores nos ha llevado precisamente a direccionar la lucha en función del sector que representamos, darle una conducción diferente. Aspiramos que este modelo sea un modelo que sirva de ejemplo a nivel nacional. Aquí no va a privar el interés individual, sino el interés colectivo de cada uno de los sectores que está suscribiendo este pacto, donde nos comprometemos definitivamente a sumar voluntades. Bueno, vean ustedes el tema de la corrupción. Por lo menos para que Tarek William Saab le preste también atención a la corrupción dentro del chavismo. Resulta que el periodista Carlos Silva, desde el estado Lara, hace la siguiente denuncia. En Barquisimeto se inauguró un casino en el Hotel Girahara. La disputa entre Jonás Reyes, alcalde, y el almirante Pereira, gobernador, tiene un nuevo capítulo allí. La autoridad municipal se negaba a emitir la licencia para este negocio que envuelve a unos jóvenes empresarios. Asegura Carlos Silva que los muchachos han multiplicado sus negocios en varias regiones del país. Centro, occidente, llano, son adictos a la vida nocturna y el dinero fácil, y se rumora que tienen en Chivacoa una finca con animales propios de un zoológico y una manga de coleo con aire acondicionado. Imagínense ustedes. Todo conduce a que el casino se suma a una inmensa cantidad de emprendimientos
donde resaltan empresas del Estado en condición de privatización o bajo la figura de alianza estratégica. Los empresarios aparecen en muchas ramas de la agroindustria, muy bien apadrinados y conectados. Ahora el alcalde ha perdido la pulseada. Lo mismo hubiera ocurrido en el Parque Baridá, donde el gobernador había decidido, bajo alianza estratégica, construir una pista de carros. El almirante alineado a Carmen Meléndez juega duro con la línea de madurismo, mientras que el alcalde, oriundo de una familia conducida por el militar del 27 de noviembre, tiene sus cartas en las mesas donde habla Diosdado Cabello. Se debe entender que bajo esta contradicción en el PSUV difícilmente haya ideas en juego. Todo parece que se resume a negocios. Sin embargo, el conflicto es profundo. Esto lo dice el periodista Carlos Silva desde el estado Lara. Y vean ustedes cómo esta casta política que maneja Venezuela actualmente está generando conexiones de negocios no muy santos en varios estados de Venezuela, donde se quieren apropiar de todo, empresas en remate, empresas privatizadas, empresas que están en proceso de privatización, no quieren dejarle a nadie. En el negocio de los casinos, en el negocio de las maquinitas, en el negocio del juego legal e ilegal, es allí, están metidos en todo. Y es una próspera dinastía y una próspera casta que sigue cerrando círculos y que sigue siendo aislada del resto de la realidad del país, mientras el 99% casi de Venezuela pasa necesidades. Este 1%, 2%, casi 200.000 o 300.000 personas están haciendo negocios directamente con el Estado, repartiéndose el país y señalando, entre otras cosas, su irrespeto a las leyes, su irrespeto a cualquier situación de orden legal y ante la mirada complaciente de la máxima cúpula chavista que mientras no le toque sus intereses, pues lo permite actuar de manera libre, de manera autónoma. Con ese reporte cerramos nuestra edición meridiana del día de hoy. En la producción estuvo Vanessa Chacón, en los controles Roberto Alexis Rojas, Alex Meneses, en la conducción Alan Peralta, este servidor, y Nancy Pacheco. Redes sociales Camilo García, llevándoles como siempre su mejor esfuerzo para transmitirles noticias, música, entrevistas, comentarios desde Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Nos encontramos en la próxima edición. Saludos, pasen una muy buena tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo una equiproducción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre. Siempre Venezuela.